Lo que vamos a dar en esta última clase tiene que ver con la sensibilidad especial. La clase pasada vimos la sensibilidad general y hablamos de lo exteroceptivo, de lo propioceptivo, de lo interoceptivo. Hoy vamos a hablar de la sensibilidad especial o sensibilidad sensorial. Es decir, para diferenciarlas, muchas veces se habla de lo sensorial cuando estamos hablando de los sentidos, de los 5 sentidos. Vamos a ver entonces ahora las vías de conducción de los estímulos en los 5 sentidos. O mejor dicho, en 4 de los 5 sentidos, porque lo que tiene que ver con el sentido del tacto lo hemos visto con las vías exteroceptivas la clase pasada, entonces vamos a ver los otros sentidos y menos el tacto. Vamos a empezar hablando acerca de la vía visual, de la vía visual o vía óptica. ¿Cuál es el camino que deben seguir los estímulos o cuál es la vía que sigue el estímulo para llegar al cerebro y poder interpretar lo que nosotros estamos viendo? Todo comienza allí en los ojos, en la retina de los ojos. Ustedes saben que la retina está en el fondo de los ojos, en el fondo del globo ocular está la retina, y allí, en el grosor de esa membrana llamada retina, vamos a tener que se encuentra la primera neurona, también llamada fotorreceptores, y otra forma de llamarlo es conos y bastones. ¿Por qué? Porque tienen forma de conos, y tiene forma de bastones, que hacen sinapsis con otras neuronas, las neuronas de segundo orden, que también están dentro de la retina, o también llamadas células bipolares, porque son neuronas bipolares. Y estas neuronas bipolares también se conectan con otras neuronas de tercer orden, que son las células ganglionares. También están dentro de la retina. O sea que hay 3 tipos de neuronas en la retina de los ojos. En el fondo del globo ocular tenemos los fotorreceptores o los conos y bastones, que son un tipo de neuronas especiales. Ahora vamos a verla. Las segundas neuronas son neuronas bipolares y las terceras neuronas son llamadas células ganglionares, pero son neuronas y están todas estas 3 están dentro de la retina. Y vemos en primer lugar los fotorreceptores o las neuronas que se encargan de recibir el estímulo. Y algunas tienen forma de conos, formas cónicas, y otros tienen forma de bastoncitos. Por eso se los llama así estos fotorreceptores, conos y bastones. Aquí aclaramos y tenemos las 3 capas de neuronas. Los fotorreceptores son células especializadas en la retina, receptoras. Los conos son importantísimos para la visión diurna y los bastones son muy importantes cuando hay escasa luz. Y aquí abajo tenemos la primera hilera, va de abajo hacia arriba, los conos y bastones. Tenemos células que tienen forma cónica y otras que tienen forma de bastoncitos, por eso se llama. Luego tenemos una segunda capa que son como neuronas intercalares, ¿no? Porque están entre los conos y bastones y las células ganglionares. Por eso se llaman células bipolares, porque son bipolares, son neuronas bipolares. Conectan los conos y bastones con las células ganglionares. La última capa son células ganglionares, se llaman así porque son células más grandes, forma más ovalada, más parecido a un ganglio, por eso, pero son neuronas ganglionares que tienen una dendrita y tienen un axón largo. Todos los axones de esas células ganglionares son las que van a formar el nervio óptico. Van a salir de la retina, van a salir de la cavidad orbitaria para formar el nervio óptico. Y ahí nos vamos, aquí vemos entonces cómo está saliendo aquí de la parte más posterior, del polo posterior del globo ocular, sale en amarillo el nervio óptico, que no es otra cosa que
todas las prolongaciones o axones de las neuronas ganglionares o células ganglionares. Aquí está en amarillo el nervio óptico, formado por la reunión de los axones de las células ganglionares de la retina. Bueno, algunos dicen que no se lo debe llamar nervio óptico porque no tiene un revestimiento, una vaina de mielina que forman los oligodendrocitos o las células de Schwann, sino que está envuelto con dura madre, ¿no? Algunos dicen no le vamos a llamar nervio, le vamos a llamar tractos o grupo de fascículos, pero en la jerga popular y también en lo bibliográfico se le llama nervio óptico. Nosotros no vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarle nervio óptico a lo que se forma con la reunión de todas las prolongaciones axónicas de las células ganglionares. Muy bien. Tiene una distancia variable de 4 a 5 centímetros más o menos el nervio, hasta llegar a otra formación donde le vamos a llamar quiasma óptico, ¿no? Quiasma o entrecruzamiento, así eso es lo que significa quiasma, un entrecruzamiento de las prolongaciones neuronales. Por eso se forma el quiasma, porque la mitad de un lado sigue por su mismo lado y la mitad del otro lado, más o menos la mitad, sigue al lado contrario. Entonces, la mitad del nervio óptico derecho sigue por su mismo lado y la mitad del nervio óptico o de las prolongaciones que forman el nervio óptico se pasa al otro lado. Eso del lado derecho y también ocurre del lado izquierdo. Se mezclan lo izquierdo con lo derecho con lo izquierdo y forman esa área de entrecruzamiento llamada quiasma. El quiasma se ubica, aquí dice que se ubica en la porción antero-inferior del tercer ventrículo. Aquí está el tercer ventrículo y en la parte de adelante y de abajo, antero-inferior, allí está el quiasma. Aquí lo tenemos dibujado, esta cosita acá es el quiasma óptico, por encima de la silla turca que se forma en el hueso. Esta es la silla turca que aloja a la glándula hipófisis, es una formación ósea. Por encima de eso y adelante del tercer y abajo del tercer ventrículo, allí está el quiasma óptico ubicado anatómicamente. Los nervios ópticos llegan hasta ahí, hasta donde se forma el quiasma óptico. Después del quiasma óptico va a recibir otro nombre. Pero lo más importante es que en el quiasma, donde se combinan las dos porciones de la retina para formar después las cintillas ópticas que ahora vamos a hablar, eso permite o facilita que nuestra visión no sea como un larga vista. ¿Ven? Nosotros, gracias a que esas fibras se entrecruzan entre sí en el quiasma, nosotros no vemos como la imagen que está acá abajo a la derecha, sino vemos como la imagen que está acá a la izquierda y abajo. Es decir, vemos una visión panorámica con campo completo. Lo vemos completamente bien, como todo uno, como si fuera uno, no como un larga vista, gracias a ese entrecruzamiento a nivel del quiasma de la mitad de un lado y de la mitad del otro. Después del quiasma, entonces, después del quiasma sigue lo que se llama las cintillas ópticas. Allí esas prolongaciones que vienen del nervio óptico están más juntas, la mitad de un lado y la mitad del otro se juntan totalmente, forman lo que se llama la cintilla óptica. No es tan redondeado como el nervio óptico, sino más chato, más plano, y esas cintillas ópticas van a ir desde el quiasma óptico hasta un núcleo que se llama cuerpo geniculado externo o lateral. Es decir, rodean allí al hipotálamo, que está por allí abajo cerca del quiasma, rodean al mesencéfalo, que está acá, que lo vemos en la figura, y terminan, allí hay otra neurona donde van a hacer sinapsis, que es, digamos, la cuarta neurona. Acuérdense que 3 neuronas estaban en la retina misma, en el espesor de la retina, 3 tipos de neuronas. Tenemos una cuarta neurona que está aquí en el cuerpo geniculado externo o lateral y hacen sinapsis allí
esta tercera neurona ganglionar, después de cruzarse o de seguir por el mismo lado, termina en el cuerpo geniculado externo. Aquí lo vemos de nuevo, allí en el cuerpo geniculado externo o lateral, allí es donde tenemos la cuarta neurona. Aunque algunos también hablan de que los conos y bastones solamente son receptores y no son neuronas. Aquí nosotros la consideramos como neuronas, pero no importa. Lo importante es que sigue todo ese trayecto, la vía, lo que hemos estado diciendo hasta aquí. Todavía no ha llegado al cerebro, así que no se va a quedar en el cuerpo geniculado externo, tiene que llegar a la corteza cerebral, porque es el cerebro, la computadora que va a interpretar la visión. Este es solo el camino que está recorriendo, está haciendo relevo con neuronas para llegar al cerebro, y estas últimas neuronas que están en el cuerpo geniculado tendrán que enviar sus prolongaciones entonces a la corteza cerebral, y lo hacen a través de radiaciones ópticas. Aquí ya no van como una sola fibra, como una sola prolongación, sino que ya se parte en varias prolongaciones que forman como rayos, radiaciones, así se llaman, radiaciones ópticas, o algunos también le llaman haz genículo calcarino, porque va del cuerpo geniculado a la cisura calcarina. Es el último relevo para llegar a la corteza visual o al área del cerebro que tiene que ver con la visión, que es en el lóbulo occipital. Y acá lo vemos al lóbulo occipital, fíjense, aquí en cada hemisferio, en la cara interna de cada hemisferio hay en el medio una cisura llamada cisura calcarina, y lo que está por arriba y abajo y alrededor de la cisura calcarina, ese es el área visual por la que realmente vemos, ¿no? O sea que, en definitiva, los ojos solamente son la ventana que nos permite ver, ¿no? Pero vemos con el occipital, porque en realidad el que entiende todo lo que estamos viendo es el lóbulo occipital, no son los ojos solamente permiten que ingresen los estímulos por allí, todos los impulsos visuales, y eso van a llegar hasta el lóbulo occipital, quien va a interpretar realmente las formas, los colores, etcétera, y obviamente que nunca actúa solo el cerebro, sino en red, por eso también va a recibir información de otros lóbulos como el parietal, el temporal, el frontal, etcétera, pero es el occipital el encargado de realizar todo ese proceso. O sea que nosotros no vemos con los ojos que tenemos acá adelante, sino que vemos con el lóbulo occipital que está acá atrás. Por eso es muy probable que si alguno de ustedes le han pegado fuerte en la parte de atrás, hayan visto estrellitas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que los ojos están conectados con el lóbulo occipital. Hablemos ahora de la vía auditiva, terminamos con la vía óptica porque llegamos hasta su lugar, que es la corteza cerebral, y ahora hablemos de lo auditivo. Y lo auditivo es un poco complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Fíjense ustedes, aquí tenemos la oreja, nuestra oreja, y ahí tenemos un conducto que ustedes pueden meter el dedo, algunos un dedo grande, otro un dedo más chico, pero ese se llama conducto auditivo externo que llega hasta donde está el tímpano. El tímpano ahí lo frena, más de ahí ustedes no pueden. Después del tímpano está lo que se llama el oído medio. El oído medio, donde hay una serie de huesecitos importantes que sostienen el tímpano o que reciben el impulso del tímpano. El tímpano es como la superficie de un tambor, que se puede golpear, el sonido golpea allí para transmitir los sonidos que escuchamos, valga la redundancia. Y después, por último, en la parte más de adentro de todo, más profunda del oído, aquí en la oreja, en el oído, tenemos el oído interno. En el oído interno es donde vamos a tener estas neuronas encargadas de la audición. Pero también va a haber neuronas encargadas de el equilibrio. Se llaman
vestibulares. Y ahora vamos a ver un poquito. Pero bueno, ahí fíjense, en rojo hay una estructura allí adentro que es parte del oído interno, y allí todo en eso que vemos medio rojo o morado es donde va a estar la primera neurona, tanto de la vía auditiva como de la vía del equilibrio o la vía vestibular. Aquí tenemos, para hacer una aclaración, en el hueso, nosotros en el hueso temporal, ese hueso que va acá al costado, tenemos tallado allí un laberinto. Realmente tiene una serie de vueltas que se llama laberinto, y ese laberinto que tiene una forma, en su interior va a tener una formación membranosa que adopta la misma forma ósea, que se llama laberinto membranoso. Dentro de este laberinto membranoso es donde vamos a tener a las neuronas que tienen que ver con la audición o también con el equilibrio. Entonces acá vale la aclaración: el laberinto óseo está tallado en el hueso temporal, en su porción petrosa. El laberinto membranoso está en su interior, el laberinto óseo, y consiste en una membrana que adopta la misma forma que el óseo. En este es donde se encuentra el inicio de la vía vestíbulo-coclear. ¿Por qué le decimos vía vestíbulo-coclear? Porque forman un solo nervio, aunque tienen origen diferente, uno para la audición y el otro para el equilibrio. Uno es vestibular, lo que es para el equilibrio, y coclear para lo que es la audición. Se juntan ellos y forman un solo nervio. Aquí empezamos con el nervio coclear o el nervio auditivo. Le vamos a llamar coclear, así dicen los libros, o también pueden decirle nervio auditivo. Comienza su primera neurona, está en la cóclea. La cóclea tiene forma de un caracol, tiene forma de un caracol, y allí es donde se va a encontrar el ganglio, donde va a estar la primera neurona auditiva o la neurona del octavo paso. Aquí tenemos la vía completa, la vía auditiva completa, lo que dijimos recién en la cóclea, en eso que tiene forma de caracol. Allí está la primera neurona, en el oído interno. Esa primera neurona va a hacer sinapsis con una segunda neurona que está en la protuberancia, en la cara posterior de la protuberancia, allí en el piso del cuarto ventrículo. De la protuberancia, esa segunda neurona va a enviar una prolongación a una tercera neurona que está en los tubérculos cuadrigéminos, y de allí al cuerpo geniculado interno, porque el anterior era de la vía auditiva, perdón, de la vía visual, que es el cuerpo geniculado externo. Esta es la vía auditiva, es cuerpo geniculado interno, y de allí a la última neurona o quinta neurona, que es la neurona de la corteza temporal. Todo esto es solo la vía auditiva, no es la vía del equilibrio, es la vía auditiva. Aquí repasamos un poquito la vía vestibular o vía auditiva. Aquí dice el oído interno, repetimos todo otra vez. El oído interno tiene en su interior al llamado laberinto óseo, dentro del cual está el laberinto membranoso, ya lo dijimos, ambos con componente coclear, que es la audición, y vestibular, que es el equilibrio, y entre el laberinto óseo y membranoso se ubica un líquido cefalorraquídeo que baña el oído interno. Todo lo que baña el oído interno a través del acueducto coclear, ese líquido se llama perilinfa, pero también en el interior del laberinto membranoso hay líquido llamado endolinfa. Y aquí vemos un poco dónde se origina la vía vestibular. Aquí vemos a la derecha y arriba estamos viendo lo que es el laberinto membranoso, y en una formación llamada utrículo y sáculo, allí están las neuronas que van a dar origen a la vía vestibular. Allí van a estar los ganglios que están dando origen a la vía vestibular, y desde allí obviamente van a salir junto con el octavo paso del nervio auditivo para ir a buscar a su segunda neurona. Lo mismo, acá está la vía completa, oído interno, como dijimos recién, utrículo y sáculo. De allí van a llegar
hasta el núcleo vestibular que está en la cara posterior de la protuberancia, o también en el piso del cuarto ventrículo, si ustedes se acuerdan la forma en que tenía ese cuarto ventrículo, le da también algunas información al cerebelo, porque el cerebelo también tiene que ver con el equilibrio, con la postura, pero va a buscar el cerebro a través del tálamo, a través del tálamo va a hacer sinapsis con otras neuronas para finalmente terminar en la corteza cerebral, que es la que puede manejar y dominar todo lo que es el sistema de equilibrio. Esa es la vía vestíbulo coclear, realmente es un nervio que está formado por dos, porque por una parte coclear o auditiva y otra parte vestibular. Tienen orígenes diferentes, tienen dos neuronas diferentes, pero se originan en el mismo lugar, en el laberinto membranoso, uno en la cóclea y el otro en el ventrículo y en el sacro, pero salen juntos como si fueran un solo nervio, por eso se los considera al octavo par craneal como uno solo. La vía olfatoria, aquí empezamos, ustedes saben que para el olfato todos conocen lo que es una nariz, es el órgano del olfato, tiene dos aberturas llamadas fosas nasales, las cuales tienen pelos finos y moco que impide que entre la suciedad del aire, pero límpiense los mocos igual, aunque es una barrera de defensa, y eso vamos a ver que sus receptores, aquellos que van a recibir el olor o las sensaciones olfatorias, están en el techo, por así decir, de la nariz. Se localiza la mucosa nasal en la parte superior de la cavidad, llamada mancha olfatoria. Aquí la ven amarilla, por eso se llama también mancha amarilla, porque es de color amarillo. Mancha olfatoria o mancha amarilla, allí en el techo o en la parte superior de la cavidad nasal, allí hay todo como unas prolongaciones así, unas ramitas, unas vellosidades que tienen que ver con el olfato, con recibir, con la recepción del olfato. Aquí lo ven mejor, fíjense ustedes, los receptores olfatorios son todos como unas ramitas muy espesas allí y que van a atravesar el hueso. Aquí se atraviesan lo que se llama la lámina cribosa en el lóbulo, perdón, en el hueso frontal está la lámina cribosa para llegar hasta los cuerpos neuronales que están a nivel del bulbo olfatorio. Una prolongación va hacia el bulbo olfatorio, que está ahí nomás, el bulbo porque tiene forma redondeada, pero está ya dentro del cráneo el bulbo olfatorio. Acá lo vemos al bulbo olfatorio, esto que ven ustedes en amarillo, arriba y a la izquierda, fíjense cómo las prolongaciones, los receptores olfatorios llegan hasta las neuronas que están allí en el bulbo olfatorio. Y esta parte del bulbo olfatorio, que es la parte más como una bolsita, digamos, más dilatada, después se va a continuar con lo que es el nervio olfatorio para poder llegar al cerebro. Aquí tenemos el nervio olfatorio, entonces el nervio olfatorio es el primero y el más corto de los pares craneales y se originan en las neuronas bipolares de la mancha amarilla a nivel de las fosas nasales. Es continuidad del bulbo olfatorio y termina en 3 regiones de la corteza cerebral. Vamos a ver aquí dónde termina el nervio olfatorio. 3 lugares tiene el nervio olfatorio. Un área paraolfatoria. Esa área paraolfatoria está ubicada allí cerca en el lóbulo temporal, en la cara interna del lóbulo temporal. El uncus del hipocampo, allí está el gancho o uncus del hipocampo, y en el área subcallosa, acuérdense que el uncus del hipocampo y el área subcallosa pertenece al sistema límbico, a las emociones, entonces tiene que ver, permite respuestas emocionales y conductuales ante diferentes olores guardados sobre todo en nuestro cerebro. Muy bien. El sentido del gusto, pasamos ahora al sentido del gusto. Comienza en la lengua, miren diferentes partes de la lengua,
en la punta de la lengua, ustedes lo dulce y lo amargo, no, perdón, lo dulce en la punta de la lengua, al costado lo salado, más atrás lo ácido, más atrás lo amargo, pero todo es así porque el sentido del gusto es transportado a través de 3 de los 12 nervios craneales o de los 12 pares craneales. El nervio facial transmite la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, que es el séptimo par. El nervio glosofaringio, que es el noveno par, lleva sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua, mientras que una rama del nervio vago lleva algunas sensaciones gustativas. El vago es el décimo par, y lleva las sensaciones gustativas de la parte posterior de la cavidad oral, o sea, de la garganta. Y acá tenemos el dibujito, la lengua tenemos aquí a la izquierda, los 2 tercios anteriores está llevando la sensación del nervio facial o el séptimo par, el tercio posterior lo hace el noveno par o glosofaringio, y la garganta o la parte posterior allí de la boca lo hace el vago, el décimo par craneal. Las neuronas de estos nervios, los cuerpos neuronales están dentro de ganglios que están en la boca, tienen nombres específicos, pero no viene al caso en ustedes. Solo quiero que sepan que los cuerpos neuronales están en ganglios porque cuando no se encuentran dentro del sistema nervioso central, las neuronas sensitivas, cuando están fuera del sistema nervioso central, o sea, de la médula, del encéfalo, cuando están fuera, las neuronas sensitivas siempre se encuentran en ganglios, entonces van a estar esas neuronas sensitivas en los ganglios. Esas prolongaciones son unipolares, fíjense ustedes, esas prolongaciones terminan en el tronco cerebral, en un núcleo llamado núcleo solitario, donde hacen sinapsis con la segunda neurona, y una tercera neurona en el tálamo óptico, y finalmente la cuarta neurona en la corteza gustativa, donde vamos a tener noción o vamos a ser conscientes. Cuando llega a la corteza, vamos a ser conscientes de lo que estamos degustando. Muy bien, aquí entonces hemos terminado nuestra última clase.